Cuando más cerca están las promesas de Dios en cumplirse en nuestra vida, cuando más esperanza aflora en nuestro corazón en medio de los problemas, las aflicciones, la opresión, la injusticia incluso, cuando más cerca está la liberación, ocurre todo lo contrario, ocurre lo inesperado. Problemas, dificultades, se incrementa el sufrimiento, se incrementa el dolor, se incrementa la opresión. ¿Qué sentirías tú? ¿Qué sintió el pueblo de Dios? ¿Cómo Moisés y Aarón vivieron esta etapa de ir delante de Faraón para reclamar las promesas de Dios, confiando en que eran enviados por Dios? No obstante, los problemas y dificultades comenzaron a incrementarse. Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Guía Práctica, un lugar donde estamos repasando, estudiando la palabra de Dios, basándonos en el estudio de la escuela sabática. Durante estos 3 meses vamos a estar estudiando el libro de Éxodo. Especialmente en esta tercera lección estaremos estudiando el capítulo 5 y 6 de Éxodo y ya vamos a hablar un poquito de qué se trata y cómo dividirlo al menos en 3 secciones para poder dedicar al menos unos 10, 12 minutos al repaso de la lección, especialmente en nuestra querida escuela sabática. Pero antes permítanme enviar algunos saludos de amigos que nos han escrito algunos comentarios. Desde Perú tenemos acá, aparece el nombre, el seudónimo en YouTube, pero aparece, logro distinguir, apellido Suárez. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Vuelve a escribirnos desde qué ciudad del Perú nos estás escribiendo y por supuesto cuál es tu nombre. José Adasme también nos escribe desde aquí, desde la ciudad de Toronto. Yadira Borges dice desde Campeche, México, ¿no? Por supuesto, nuestro amigo Fabián Barreiro desde Uruguay. Gracias, Fabián, por nuevamente estar con nosotros aquí en el estudio de la palabra de Dios. Tenemos, algunos pedidos de oración también que nos hacen llegar por salud, por familia. Es así como Mari Vázquez, estamos orando por supuesto también por tus peticiones. Nancy Álvarez también nos está escribiendo desde Texas, Estados Unidos. Gracias, Nancy, por estar también en compañía de nuestro estudio de la palabra de Dios. Y así también tenemos a Celia Fonseca, que ella está también desde Miami, Florida, y pidiendo por sus hijos, por su familia. Por supuesto que vamos a estar orando por ti, querida Celia. Y así, amigos que nos han escrito desde el primer capítulo, Heidi Martínez, muchas gracias por sus saludos, sus comentarios, por saber o hacernos saber de que están allí, de que están siguiendo nuestros videos, nuestros programas que con mucho cariño estamos realizando para el enriquecimiento de nuestra iglesia, de nuestras familias y por supuesto de cada uno de forma también personal. Oremos. Querido Padre, buen Dios, gracias Señor por la oportunidad y el privilegio de estudiar tu palabra. Al abrir el libro de Éxodo, queremos encontrarnos con un Dios de amor, queremos encontrarnos con situaciones que se asemejen a las nuestras para encontrar que así como actuaste en el pasado, también lo puedes hacer en nuestra vida el día de hoy. Gracias te damos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos entonces 3 etapas o 3 secciones en los capítulos 5 y 6 del libro de Éxodo. La primera de ellas es este encuentro de Aarón y Moisés ante Faraón. Y podríamos llamarle el incremento de los problemas o la intensificación de las dificultades, el inicio de los problemas. Luego tenemos la reacción del pueblo. ¿Cómo es que el pueblo reacciona? ¿Cómo es que Dios responde? En esta forma que nos va a dejar bastante en claro que muchas veces la reacción humana, inherente, propia de nuestra, del ser humano, muchas veces Dios va a revelar su amor, su paciencia, basados sus actos en un pacto. Y por último tenemos este nuevo encuentro que Moisés y Aarón tienen ante Faraón.
Es una historia cronológica, vamos a encontrar allí diversos sucesos que van a ir aplicándose incluso a nuestra propia vida, a nuestra propia existencia. Vamos entonces allí, si tienes tu Biblia, Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2, en donde dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta petición, deja ir a mi pueblo, encontramos la petición y la respuesta de Faraón en los primeros 2 versículos. Este primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón confirma que la situación de liberar al pueblo no sería nada fácil. Le dicen que les permita ir al desierto para adorar a Dios, con la expectativa de que el faraón se lo permita en vista de que no ponen en riesgo su patrimonio. Moisés, de alguna forma, podría haber reclamado legítima posesión del reino. Moisés podría haberle dicho a Faraón: tú no eres el faraón, soy yo. Pero cuando las primeras palabras dice que ellos se dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice: deja ir a mi pueblo, de alguna forma Faraón entiende de que no estaba siendo amenazado su reinado porque Moisés tenía otros intereses, que era liberar al pueblo, o al menos encabezar o ser el vocero de esta solicitud de parte de Dios para dejar al pueblo ir al desierto para allí poder celebrar su adoración. Por lo tanto, la opresión o la negatividad del faraón no venía por ver su patrimonio amenazado, pero de alguna forma el faraón no está dispuesto a aceptar tratos ni dar favores a los esclavos. Moisés, aun siendo legítimo heredero del trono, se identifica con su pueblo. Por lo tanto, Faraón entonces ahora ve que Moisés y Aarón no vienen a reclamar el trono, sino que se identifican y son los portavoces de los esclavos y del Dios de los esclavos. Y dice lo que es absolutamente cierto, que él desconoce a ese Dios y que no hará caso a su palabra. Pero detrás de esta actitud está el convencimiento de que cada pueblo tenía un Dios a la medida de su poder. ¿Cómo así? En esta lucha cultural religiosa, cada cultura, cada reino tenía sus propios dioses, con minúscula por supuesto, deidades, ídolos. Al dios de los egipcios se le asignaba una cuota de poder equivalente al de la corona. Es decir, el poder que tenía la persona que estaba sentado en el trono y que incluso en Egipto era considerado un semidios o descendiente de los dioses, al dios de los esclavos se les daba un poder proporcional a la de ellos. Es decir, como Faraón era el hijo o descendiente de los dioses egipcios, era imposible que considerara a Jehová como un Dios poderoso, porque era el Dios de los esclavos. Y el poder de los dioses era directamente proporcional a los adoradores. Si los adoradores eran esclavos, ¿qué clase de Dios pensaba Faraón era este Dios o este supuesto poderoso Dios llamado Jehová? Según él, ¿no? Y no es capaz de liberarlos. Por lo tanto, con esa comprensión de las divinidades que ellos tenían, se puede entender mejor la respuesta de Faraón. Él no teme a las represalias de Jehová, del Dios de los esclavos, porque la protección de sus dioses están por encima de la fuerza del Dios oponente, porque es un Dios de los esclavos.
Podemos resumir un poco de historia. Tutmosis III era un niño cuando fue puesto en el trono, bajo la regencia de Hatshepsut, para evitar que Moisés fuese proclamado faraón, y fue allí cuando Moisés huyó de Egipto siendo Tutmosis apenas un adolescente. 40 años después, Moisés se encontraba de nuevo en la corte. ¿Habría venido a reclamar su derecho al trono? Como ya mencionamos, en absoluto. La petición era sencilla: deja ir a mi pueblo. Por lo tanto, la respuesta de Tutmosis es todo un desafío, no contra Moisés, sino contra Dios mismo. En pocas palabras, desafiaba la existencia misma de Dios. Aunque el autor está diciendo que el rey no sabe contra quién está actuando y cuáles serán las consecuencias de su actitud negativa hacia el plan de Dios. El mismo faraón se consideraba a sí mismo como un semidios, con lo cual no tenía motivo para temer al que él consideraba el débil Dios de sus esclavos. Por lo tanto, sin duda, el faraón sabía que sus esclavos adoraban a su Dios Jehová. Cuando él dice, ¿y quién es Dios? No está preguntando para tener información de un nuevo Dios que él no conoce. Decir que no lo conoce no es una afirmación que deba leerse literalmente. Se refiere más bien a que no atenderá su voz. Está negando el poder de Dios, no su existencia, sino de alguna forma está neutralizando la influencia divina de Jehová. Su actitud, por ejemplo, por esta razón, es usada en Apocalipsis como un símbolo para representar a la nación francesa durante la Revolución del siglo XVIII, ahí en capítulo 11, verso 8 de Apocalipsis. Porque al igual que Faraón, la República Francesa en aquel siglo declaró abolida la religión y se manifestó como una nación atea. Es decir, Faraón sabe quién es Dios, pero lo considera un Dios incluso inferior a él como ser humano o semideidad. Por lo tanto, esta actitud de tomar a Dios, minimizar a Dios, subestimar su poder, subestimar todos sus atributos y actividades en relación al ser humano, es una actitud que Faraón tuvo y que se vio reflejada incluso por una nación en el pasado. La pregunta es, y hoy incluso podríamos decir, en nuestros corazones, en nuestra sociedad, muchas veces minimizamos a Dios. Pensamos que incluso, no sé si lo pensamos, no sé si es la mejor de las definiciones, pero tal vez sin querer, sin darnos cuenta, de forma inconsciente, al darle más importancia a otras cosas de este mundo, muchas veces estamos adoptando la misma actitud que Faraón. En el verso 3, Aarón y Moisés responden: el Dios de los hebreos se nos ha aparecido. Tenemos que hacer un viaje de 3 jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. De lo contrario, nos herirá con peste o espada. Esta respuesta, o ante esta respuesta de Faraón, Moisés y Aarón cambian de tono. En el verso 1 es una exigencia, pero ahora pasan a una súplica. En el verso 3 dice, permite que hagamos un viaje de 3 días. Ajustándose más a la misión confiada por Jehová en el capítulo 3, verso 18. La mención de un culto en el desierto se repetirá a menudo en el relato de las 9 primeras plagas. En las 9 primeras plagas siempre está el argumento de deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Pero Faraón, que solo ve en los hebreos una mano de obra abundante, barata, interpreta la petición como una distracción del trabajo y en consecuencia les insta a volver a sus tareas. Y es aquí cuando se incrementa el problema. Es decir, la primera sección es el encuentro de Faraón con Aarón y Moisés. La postura de Faraón
e incluso después las acciones de Faraón. El capítulo 5, ahora del verso 6 al 9, vamos a encontrarnos con las instrucciones que Faraón da a los capataces, endureciendo los trabajos de la construcción. Se deja ver la estrategia de un sistema represor, un sistema divisor que divide, porque estos capataces, muchos de ellos eran israelitas o eran parte del pueblo hebreo. Lejos de asumir su responsabilidad, los represores transfieren el problema a los oprimidos. Entonces, ¿por qué razón entonces se incrementan los problemas? La culpa se la echan a los mismos hebreos. Son unos holgazanes, por eso andan diciendo esto y esto otro. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la solución es clara. Como tienen tiempo para andar hablando, para andar inventando cosas acerca de ir al desierto, vamos a hacer una cosa, aumentar su trabajo hasta doblegarlos. Así se convencerán de que no les conviene oponerse al sistema, pues su situación depende únicamente de la voluntad del faraón. Del verso 6 en adelante se menciona que aquel día, cuando Moisés y Aarón fueron a hablar con Faraón, este ordenó a los capataces y a los inspectores: no volváis a proveer de paja al pueblo para fabricar adobes, como hacíais antes. Que ellos mejor vayan y se busquen esta materia prima, la paja. Estos versos nos dan una idea de la estructura social montada para dominar a los esclavos hebreos. Hay dos niveles de dirigentes: los cuadrilleros, cuya raíz hebrea se relaciona con los sentidos de presionar y acosar, y los capataces. Y la raíz de esta palabra, shatar, capataz, shatar, viene del hebreo escribir, por lo cual parece que eran quienes también tomaban nota de la producción y elevaban informes escritos a los egipcios. Es de notar entonces que los cuadrilleros eran egipcios, mientras que los capataces eran hebreos. De este modo, los esclavos no entraban en contacto con los egipcios, pero recibían las instrucciones y los castigos directamente de sus jefes hebreos. También de este modo se dividían los esclavos entre sí, al crear un sector de israelitas privilegiados y exentos de los trabajos más duros. Y esto sin duda alguna era para dividir, para causar rencillas, discusiones, peleas en medio de los esclavos. Ante esta situación nosotros podemos comentar, ver, aplicar incluso a nuestra realidad. Cuando muchas veces nosotros estamos reclamando las promesas de Dios, cuando tú y yo necesitamos de ser libertados por Dios tal vez de algo que nos está oprimiendo, la pregunta es, ¿qué ocurre si los problemas comienzan a intensificarse? ¿Qué ocurre si muchas veces cuando vamos a imaginar que tal vez Faraón es mi jefe y necesito pedirle el día sábado libre porque yo necesito ir, entre comillas, al desierto a adorar? No puedo trabajar ese día. Y resulta que el jefe, en lugar de decir, pero por supuesto, claro, qué bueno que tú tengas valores cristianos, al contrario, comienza injustamente a intensificarte el trabajo, la opresión, esa injusticia. O tal vez te ha ocurrido o te ocurrió con algún profesor en la universidad, que cuando quisiste expresar incluso algunos decretos constitucionales como el derecho de libertad de culto, pero tal vez se rieron en tu cara y comenzaron a hostigarte e intencionalmente a poner los exámenes más importantes de tu carrera en día sábado. Ya sea en el marco laboral, o ya sea en el marco académico, o incluso en nuestra vida social, en la cultura en donde nos desenvolvemos. ¿Has vivido esta misma situación? Y la pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál debiera ser nuestra reacción como iglesia? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando nos enfrentemos, cuando reclamemos nuestros derechos y en vez de darnos solución,
el gobierno o algunas leyes o instituciones incluso privadas, en lugar de responder favorablemente, lo hagan de forma completamente negativa e incluso se intensifique el hostigamiento y la persecución a los hijos de Dios. Tal vez la experiencia de Moisés y Aarón y del pueblo, previo a la liberación, previo de ya llegar al rumbo, al destino que era la tierra prometida. Tú y yo tenemos un destino que es la tierra prometida, la Canaán celestial. Y tal vez previo a esa liberación que hace mención Daniel capítulo 12, verso 1, vamos a tener que pasar por un tiempo de angustia al cual nunca hubo antes, tal como el pueblo de Dios tuvo que ver intensificado en su propia experiencia. Hasta el verso 21, en el capítulo 3, nosotros encontramos entonces la reacción del pueblo. Cuando Moisés realizó ante el pueblo las señales que Dios le había dado, creyeron y adoraron de acuerdo a lo que vimos la semana pasada en el capítulo 4. Podemos imaginar cómo esperaron entonces con altas expectativas la respuesta de Faraón ante la petición de Dios a través de Moisés y Aarón. Y al ser maltratados, los capataces se quejaron al Faraón, pero no fueron escuchados. Entonces se volvieron contra Moisés y Aarón acusándoles de ser los culpables de empeorar la situación. Fíjate ahí los versos 20 y 21. Son acusados. Que Dios los juzgue, que Dios vea lo que han hecho. Es la queja del pueblo. Es interesante, y me acuerdo del material que estamos estudiando, la lección de esta semana mencionaba, Moisés tuvo que lidiar con Faraón, pero además tuvo que lidiar con su propio pueblo. Muchas veces, cuando pertenecemos al pueblo de Dios, no solo tenemos que lidiar contra las acechanzas del enemigo, contra los ataques del enemigo, sino muchas veces tenemos que lidiar con nuestro propio pueblo. ¿Te has sentido tal vez criticado, juzgado? ¿Te has sentido tal vez menospreciado por el propio pueblo de Dios? ¿O atacado? La verdad que la experiencia de Moisés y Aarón nos enseña que ante los problemas, las dificultades, cuando pasamos emocionalmente de altas expectativas, de confiar en las promesas de Dios, pero cuando inmediatamente nos vemos que estas expectativas se han visto truncadas y frustradas, entonces nuestra reacción es hacer daño. Y el ejemplo que aquí encontramos es la antesala de lo que Moisés tendría que vivir durante 40 años que tenía por delante tratando con el pueblo. La verdad que Jesús lo dice de una forma muy clara, cuando en una parábola señala que el trigo y la cizaña necesitan estar juntas porque si se saca la cizaña antes de la cosecha puede dañar el trigo. Y aquí el pueblo de Dios, con alta expectativa, pero que ve frustrada esta libertad que tanto ansiaban, comienzan a atacar, comienzan a murmurar, comienzan a hablar en contra de Moisés y de Aarón. El primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón se salda con un rotundo fracaso. Lejos de conseguir el objetivo de la liberación, se recrudecen los trabajos forzados de la construcción. Fracaso entre comillas. Pero ¿estamos nosotros aptos para muchas veces lidiar con el fracaso, con la frustración? ¿De qué forma nosotros entendemos la frase que Dios está al control? Y déjame hacer el paréntesis porque la próxima semana vamos a estudiar esta frase tremenda, que Dios endureció el corazón de Faraón. Es decir, no vamos a explicar eso ahora, pero Dios está al control. ¿Pero de qué forma? Cuando todo va mal, cuando se intensifican nuestros problemas, ¿de qué forma? Esa frase que Dios está al control e incluso que es Dios quien endurece el corazón de Faraón, ¿cómo entonces nosotros vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a entender las dificultades de la vida que estamos viviendo? El relato se concluye con la queja de los inspectores israelitas a Moisés, que a su vez elevan las quejas a Jehová. A partir del verso 19, verso 23, es Moisés entonces que ahora él hace también esta queja, la toma y la lleva ante Dios, ante Jehová. Por ejemplo, el verso 19 dice que los inspectores israelitas se vieron en un aprieto cuando les dijeron, no disminuirá vuestra cantidad diaria de adobes. Y encontrando, dice el verso 20, a Moisés y a Aarón
que los esperaban a la salida del palacio del faraón, les dijeron: el Señor os examine y os juzgue. Nos habéis hecho odiosos al faraón y a su corte. Le habéis puesto en la mano una espada para que nos mate. Estos hombres privilegiados, estos capataces, van contra Aarón y Moisés, mostrando así de que la estrategia de Faraón ha dado buenos resultados, pues los mismos israelitas ya cuestionan el liderazgo de Moisés y asumen una posición adversa hacia el plan de liberación. Los capataces consideran que no pueden venir de Dios un plan que pone en peligro su propia existencia y recrudece la opresión egipcia. Ellos, al igual que Moisés, no creen todavía que el Dios que se define a sí mismo como el que está, como el que era, como el que es, como el que ha de venir, de acuerdo al capítulo 3, verso 14, ellos no creen que Dios no los abandonará y les mostrará el camino hacia la libertad. Es decir, todo lo que Dios había hecho desde la zarza, todo el mensaje transmitido a través de Moisés al pueblo. Cuando se pierde de vista los propósitos divinos a pesar de las dificultades, da la impresión de que perdemos todo de vista, la seguridad de la compañía de Dios, de que Él mostrará el camino hacia la libertad. Cuando el texto insiste en que deben salir de Egipto para servirle, se está poniendo en juego la identidad del pueblo y la pertenencia al Dios de sus padres. El faraón exige ser servido y también Dios lo hace. Ellos deben elegir a quién quieren servir. De todos modos, en cierto sentido, es una opción retórica, pues Dios ha decidido que liberará a su pueblo incluso a pesar del propio pueblo. Es como que Moisés, de acuerdo al texto bíblico, ha puesto en las manos del faraón la espada que se supone estaba en las manos de Jehová. Frente a la opresión externa y a la contestación interna del pueblo, Moisés decide recurrir a Jehová. Y aquí encontramos otro patrón aplicable a nuestra vida. ¿Qué vamos a decidir? ¿Ser Moisés o ser como el pueblo, como estos capataces? Quejarnos, perder el foco, dejar de creer, dejar de confiar. En cambio, Moisés recurre a Jehová en dos asuntos sucesivos que ponen en tela de juicio la acción divina y la propia misión de Dios. El verso 22, Moisés le dice a Dios: Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Y por qué tú me has enviado? De alguna forma, Moisés está diciendo: ¿no te lo dije yo? ¿Que no va a resultar? ¿Que no soy suficiente? Pero a partir del verso 22 del capítulo 5 hasta el verso 8 del capítulo 6, entonces nosotros encontramos la respuesta de Dios. Entonces, Faraón se enoja con Moisés. El pueblo se enoja con Moisés. Moisés no se enoja, pero queda consternado y acude a Dios con sus dudas. ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Tal vez él realmente quería entender los propósitos de Dios. Pues bien, necesitamos examinar la respuesta de Dios. Y esta es una segunda gran sección. La primera entonces es cuando Moisés va delante de Faraón, cómo Faraón reacciona ante la petición, cómo el pueblo reacciona, cómo Moisés reacciona. Y aquí encontramos la respuesta de Dios, que es muy importante analizarla como en una segunda sección. Lo que he hecho, me aparecí a los profetas, establecí con ellos mi pacto, prometí darle la tierra de Canaán, he oído el gemido del pueblo, me he acordado de mi promesa. Necesitamos leerlo con el yo. Yo me aparecí a los profetas, yo establecí con ellos mi pacto. Yo prometí darle la tierra de Canaán. Yo he oído el gemido del pueblo. Yo me he acordado de mi promesa. Y aunque
Gramaticalmente puede sonar reiterativo, redundante, y aunque de forma subjetiva puede sonar incluso egocéntrico ese dicho de Dios, hay una intencionalidad al repetir el yo soy quien me aparecí, yo soy quien establecí, yo soy mi pacto, yo soy quien prometí darle la tierra a tus padres, yo soy el que he oído el gemido del pueblo, yo soy el que me ha acordado de mi promesa. No es simplemente leerlo y encontrar que Dios está haciendo una recopilación de cosas pasadas, todo lo contrario. Dios está citándose como garante del pacto que ha hecho con su pueblo, aún siendo esclavos. Y cuando el pueblo, aún siendo esclavo, acepta ser parte del pacto, entonces Dios cumple su parte. Vamos a verlo repetidamente en el libro de Éxodo, especialmente, por ejemplo, estoy recordándome del capítulo 19. Recuerda cómo te traje, cómo te saqué de Egipto en alas de águila. Cuando Dios va a establecer su pacto, el lenguaje del pacto requiere recordar lo que Dios ha hecho en tu favor. Y luego viene lo que haré. Yo voy a quitarles la opresión de los egipcios. Yo voy a librarlos de la esclavitud. Yo voy a desplegar mi poder. Yo voy a hacerles que sean mi pueblo. Yo voy a ser su Dios. Yo voy a darles la tierra de Canaán. Interesante cómo la estructura de pacto, recordar el pasado y luego enfocarse en las promesas, nos sitúa en el centro porque tú y yo somos parte también de un pacto con Dios. Por lo tanto, nunca olvides lo que Dios ha hecho en tu vida y siempre lee, ora por aquellas promesas que Dios da en tu vida para tu futuro. Por lo tanto, Dios se manifiesta más que presentando argumentos o respuestas ante las incógnitas de Moisés. Dios se presenta como el mismo Dios de pacto, el mismo Dios que había hecho un pacto allá en el Edén, el mismo Dios que había hecho un pacto al llamar a Abraham y hacía todos los padres anteriores a Moisés. Por lo tanto, tras las animadoras palabras de Dios, Moisés volvió a hablar al pueblo. Pero lamentablemente, dice el verso 9, el pueblo no escuchó a Moisés. Después Dios le pidió que volviese a hablar delante del faraón para pedirle la libertad de Israel. Pero naturalmente, humanamente, Moisés se negó y volvió a presentar sus excusas. Si no me escuchan, ni mi pueblo, ¿cómo me va a oír faraón hablando tan mal como lo hago? Revisa ahí el verso 12. Humanamente ahí está Moisés. Acaba de escuchar al Dios del pacto, pero sigue presentando excusas, pues estaba hundido, deprimido, decepcionado. Pero igual que otros grandes personajes que se sintieron como él, como Asaf o Job, no se abandonó a la desesperación. Su confianza en Dios era más fuerte que sus sentimientos actuales. Tú y yo, cuando pasemos por situaciones de desaliento, hagamos nuestras las palabras de Asaf, que tú las puedes revisar ahí en el Salmo 73. Qué maravillosas palabras. Cuando tú y yo nos sintamos de esta misma manera, esto no significa estar en apostasía, esto no significa estar alejado de Dios, enemistado o peleado con Dios. Esto significa ver en tu vida al Dios del pacto. Pero es inevitable humanamente muchas veces cuando Dios nos desafía a cumplir la misión, de ir, a hablar, de hacer valer nuestros principios y valores, de ser fieles al Señor, a su palabra, a su mandato. Cuando muchas veces vemos que se levantan problemas y dificultades, aquí vemos que Moisés dice que Dios le dice, vuelve a ir a hablar con Faraón, vuelve a hablar con tu jefe, vuelve a hablar con tu profesor, vuelve a hablar con ese amigo, entre comillas, o familiar que se burla de tu fe. La verdad que si la primera vez que fuimos no nos fue bien, ¿para qué vamos a ir a la segunda vez? Tal vez podemos pensar, ¿no? ¿Para qué vamos a volver a intentarlo? Va a ser peor aún. Pero el Señor le dice a Moisés, vuelve a ir.
Pero ¿para qué, Señor, voy a ir? Va a ser peor. Ni mi pueblo me hace caso, me obedece. Menos aún me va a creer Faraón. La última parte que la lección nos desafía a estudiar, a recapitular, está a partir del verso 28 y alcanza a tomar los primeros 7 versos del capítulo 7. El papel de Moisés y de Aarón. Debido a que los primeros fracasos en Egipto, Dios tuvo que recordarle nuevamente a Moisés el papel de Aarón como su ayudante y su vocero. Esto no es casualidad, no es simplemente porque Moisés está desanimado y él presenta su principal excusa que no sé hablar, sino que ahora Dios se enfoca a recordarles el rol que ellos están realizando. Moisés es el que le habla a Aarón y Aarón es el que le habla a Faraón. De alguna forma ilustrativa, Moisés cumple el papel de Dios que entrega un mensaje y Aarón es el profeta que transmite el mensaje de Dios. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, desde el primer verso en el capítulo 5 que leíamos, cuando el texto dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Fíjate, cuando abrimos la Biblia, especialmente los profetas menores o profetas mayores, que cuando ellos se dirigen ante el pueblo, ante un rey, para presentar el mensaje de Dios, siempre ellos dicen: Jehová dice así, el Señor dice así. Por lo tanto, cuando Moisés y Aarón se presentan en el capítulo 1, verso 1 y 2, la primera vez ante Faraón y dicen: Jehová Dios, el Dios de Israel, así dice, ellos están llevando un mensaje de Dios en un contexto profético. Por lo tanto, cuando Moisés le habla a Aarón y Aarón habla a Faraón, están tomando la misma estructura de Dios para comunicar su mensaje profético. Dios habla o Dios se manifiesta a través de sueños, visiones o teofanías, apariciones. Por lo tanto, luego ese mensaje es captado por el profeta. Muchos de ellos escribieron el mensaje y luego es comunicado al pueblo de Dios, a las naciones, a un rey, a una persona, etc. Y si en este caso Moisés representa a Dios y Aarón al profeta, y si el pueblo rechaza a Moisés, no le cree, directamente no le está creyendo entonces a Dios. De ahí la importancia del mensaje profético. De ahí la importancia de la Biblia como revelación de Dios. Pero también el don profético, hoy en día en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, de la misma forma es muy importante. Si yo rechazo o tomo selectivamente solo algunos párrafos del Espíritu Profecía, automáticamente estoy siendo como el pueblo ante Moisés o con Moisés. Estoy rechazando no solamente la función profética, sino también al mismo Dios. Por lo tanto, al igual como ocurría luego con muchos de los profetas, Dios advirtió que su mensaje no sería escuchado y que tendría que actuar con gran poder. Así como los profetas posteriores que tenían que amonestar al pueblo a que escuchen, obedecieran el mensaje divino, Moisés debía entonces hablar al pueblo y a Faraón con vehemencia como representante del mensaje divino. Así ocurre también con nosotros, pues recuerda, Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante, dice que ese ángel es un mensajero. Así como los profetas, así como Moisés y Aarón juegan este rol de ser mensajeros de Dios, como lo eran los profetas en el Antiguo Testamento, aquel ángel que vuela sobre el mundo diciendo a gran voz, trayendo un mensaje angelical. Así ocurre también con nosotros, pues somos en esta tierra la voz audible de Dios. Tenemos una misión, somos el pueblo de Dios con un mensaje que llevar. Y que este mensaje parte con un pueblo fiel a pesar de que el enemigo nos ataque, a pesar de que se puedan firmar leyes
edictos en contra del pueblo fiel de Dios, el pueblo remanente del tiempo final. ¿Eres tú parte de ese pueblo? ¿Eres fiel a Dios en tus valores, en tus principios, en tu adoración, aunque los cielos se desplomen? Bueno, que ese sea el deseo de esta semana, nuestra intensa oración para que Dios siempre pueda ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Que Dios te bendiga.